Hola amigos, gracias por visitar mi canal. Hoy os muestro con este vídeo cortito el funcionamiento de este detector de voltaje o buscapolos de la marca Kaiwetch. Nos llegó junto con el último producto de este mismo fabricante que hemos analizado en el canal, el analizador de baterías KVB01, del que os dejaré enlace en la parte superior derecha de la pantalla. Esta herramienta es muy sencilla, viene siendo un complemento al resto de equipos que podamos tener para hacer trabajos de electricidad. No es más que un buscapolos de los de toda la vida, pero con alguna función extra. Es de material plástico, con punta de destornillador plana. Presenta esta pantalla digital retroiluminada a dos colores, verde y rojo anaranjado. Nos presenta tres botones, este redondo que tiene la función de encender el aparato tras pulsarlo brevemente, así como de apagarlo tras pulsarlo durante un segundo. Si una vez encendido el buscapolos pulsamos nuevamente este botón, encenderemos una pequeña linterna que apunta al frente y que nos ayudará a ver en condiciones de poca luz donde estamos tocando con el instrumento. Tiene autoapagado de 5 minutos para el caso de que nos quede encendido y sin actividad. Los dos botones siguientes son, como bien anuncia el propio instrumento, el de medir voltaje y el otro, el de continuidad y polaridad, los cuales funcionan como ahora os cuento. Deciros que funciona con una pila de 1,5 voltios tipo AAA, que se introduce en este compartimento tras retirar el tornillo de la tapa. Bien, valga como ejemplo este enchufe que tengo aquí en mi transformador de aislamiento para intentar buscar lo que es la fase y el neutro de un enchufe, ¿no? Pues no tenemos más que encender el aparato, pulsar el botón, vemos que se enciende la pantalla e introducir la punta o la sonda en uno de los orificios. Aquí vemos que la pantalla del aparato no indica absolutamente nada, esto debe de ser el neutro, y si lo introducimos en el otro, vemos que en su pantalla, no sé si apreciaréis que es de color rojo debido a las luces intensas aquí del estudio, pues pone high de alta tensión, la pantalla se vuelve de color rojo y está pitando. Os voy a acercar el micrófono. Me imagino que lo podréis apreciar. En el hipotético caso de que el instrumento encontrase baja tensión, lo haría, nos indicaría, pitando con una U. Me imagino que también lo podréis escuchar y podréis ver aquí la U en pantalla si no hay reflejos. Bien, como ejemplo de medición de continuidad con este aparato, he colocado aquí esta regleta, puesto que la anterior no tiene toma de tierra, y vamos a comprobar si hay continuidad entre la tierra que tiene esta extensión con la tierra que debería de tener esta fuente de alimentación aquí en este borne. Así que para ello lo único que tenemos que tener es, encendido el aparato, pulsar el botón de Connect con una mano, conectar la toma de tierra y con nuestra otra mano pulsar donde queremos ver si hay continuidad, y ahí lo tenéis. El aparato está pitando, está dando continuidad y nos dice que sí la hay. Bien, como ejemplo de medición de la tensión, una vez que hemos detectado la fase, es simplemente pulsar el botón de voltaje y en pantalla nos dará el valor de la misma. Aquí tenemos 223, 224 voltios. Otra utilidad práctica que tiene este instrumento es que detecta la tensión en aquellos hilos conductores que la tengan. Por ejemplo, este azul, que lo tenemos desconectado, podemos pasar su punta por encima, que como vemos no detecta absolutamente nada. Este hilo marrón de fase, como si está conectado, solo con acercar la punta al hilo ya nos detecta, pita. Os acerco el micrófono. Pita que encuentra tensión y a partir de esta cinta aislante que he puesto yo aquí, resulta que hay un corte en el hilo. Dejará de pitar, como ha hecho ahora, cuando puede detectar un corte en un hilo que quede oculto y que nosotros no veamos. De esta forma podemos, pues eso, detectar las averías en los hilos conductores. Bien, vamos con otro caso práctico. El de la siguiente utilidad, que es la de detectar los bornes positivos o negativos de una batería. Valga de ejemplo esta pequeña que tengo yo aquí, pero puede servir perfectamente una batería de un coche que tengamos instalada en el compartimento de su motor y que en muchas ocasiones quedan tapadas por carcasas de plástico y bueno, pues para gente que no esté práctica puede ser que no encuentre o no sepa detectar el borne positivo y diferenciarlo del negativo. Bien, con esta herramienta podemos utilizar su función de
continuidad para detectar el borne positivo. Si tocamos con la sonda en el positivo, pulsamos el botón de Connect, como estoy haciendo yo, que entrará ahora en plano, y con nuestra otra mano pulsamos el botón negativo, vemos que aquí el indicador se enciende en color rojo y nos pita. Hemos detectado el borne positivo. Si hiciésemos al revés, tocamos el negativo, pulsamos el botón de continuidad y con nuestra otra mano tocamos el positivo, veríamos que no ocurre absolutamente nada. En pantalla veis ahí que no se enciende ni pita. Vuelvo a hacer lo contrario, ponemos el positivo, conectamos con la otra mano y ahí veréis que pita. Nos indica la P de polaridad positiva. Deciros que esta herramienta está disponible en la web de Amazon, en donde la podéis encontrar posiblemente con algún cupón de descuento, así como en la propia página web del fabricante, donde también es posible su compra. Nada más, amigos, esto ha sido todo, enseñaros esta pequeña herramienta que es muy portable y que puede resultar muy útil. Por supuesto que tenemos instrumentos como puede ser un multímetro, pero gracias a lo pequeño de su tamaño y a la portabilidad que nos cabe perfectamente en un bolsillo, pues podemos hacer ciertas comprobaciones de rutina y que puede ahorrarnos mucho trabajo. Solicitaros que si lo tenéis a bien, os suscribáis al canal, pulséis el like y activéis todas las campanitas. Gracias por acompañarme, os espero en el próximo vídeo y mientras tanto podéis ir en paz, pasarlo bien.